En este especial de Navidad vamos a hablar de la llegada de la alegría, porque la Navidad siempre se habla de alegría, ¿verdad? En Lucas 2, 10 y 11 dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Cuántas veces habremos oído en la vida este versículo, estos dos versículos? Una infinidad de veces lo hemos escuchado, pero no nos hemos detenido tal vez a meditarlo, ¿verdad? En primer lugar dice, el ángel les dice a los pastores, no tengan miedo, no tengan temor, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. O sea, el gozo del anuncio quita el temor, porque es el amor de Dios vertido en el pueblo que está desesperado por la condición en que se encuentra. Por eso dice que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy. Esta es la esperanza que tiene la humanidad. Ya nació el Salvador, ya vino el Señor hace 2000 años en la ciudad de David, como fue prometido en las profecías. Esa ciudad de David es Belén. Ahí nació el Salvador, que es Cristo el Señor, el Mesías prometido. Al meditar sobre este pasaje, nos habla del anuncio del ángel a los pastores de Belén. La mera verdad, yo no sé cómo son los ángeles. Brevemente nos dice la Biblia dos, tres cosas referente a sus personalidades. La mejor descripción que tenemos de la aparición de los ángeles dice que son como jóvenes vestidos con ropas, con vestiduras blancas. Esos fueron los ángeles que aparecieron en la resurrección. Ni una sola vez les dice que tengan alas ahí en esa parte, aunque sí se dice en alguna profecía la descripción de los querubines, serafines. No sé de dónde vino la idea de que los ángeles tengan alas, no sabemos, pero a menos que provenga del concepto de que los ángeles como andan libres de moverse rápidamente, y para nosotros eso sugiere volar. Pero el ángel apareció repentinamente de la oscuridad de la noche. A su alrededor resplandecía el resplandor de la gloria, o sea, un fulgor como la gloria del Señor resplandecía alrededor de los pastores. Y como dice la versión autorizada de la Biblia, tenían mucho miedo. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, no temáis. Os traigo buenas noticias de gran gozo que serán para todo el pueblo. Hoy os ha nacido un Salvador en la ciudad de David, es Cristo el Señor. Así se introdujo el nacimiento del Redentor de Dios tan esperado en un mundo oscurecido, cansado y exhausto. La historia nos dice que la época del nacimiento de nuestro Señor fue en verdad una época de cansancio, de desesperación generalizada entre los hombres y entre las naciones de la tierra. Las civilizaciones de ese día se habían agotado. Y así es como Matthew Arnold describe el mundo al que vino el Señor. Sobre este mundo duro y pagano, dice, cayó el disgusto y el odio secreto. El cansancio profundo y la lujuria saciada convertían la vida humana en un infierno. Es sorprendente que la emoción humana que encontró por primera vez el mensajero angelical fue la del miedo. Los hombres tenían miedo en ese día. Tenían miedo de muchas cosas como lo tienen el día de hoy. Herodes el Grande estaba en el trono. Herodes era cruel y pudo llevar a cabo su ira sobre quien fuera el objeto de su desagrado. Él personalmente había ejecutado a muchos, incluso en su propia familia hubo muchos crímenes ordenados por él, debido a su antagonismo, porque no estaban totalmente de acuerdo con sus planes. También estaban los romanos con sus orgullosas legiones, marchando arriba y abajo a través de la faz de la tierra, manteniendo todo en una severa y férrea servidumbre.
estallaron muchas guerras y la economía era incierta. La gente tenía miedo. Quizá lo más sorprendente para nosotros de esta historia es que podemos volver a ponernos fácilmente en esta situación de miedo, porque con mucho el estado de ánimo dominante de la hora actual es precisamente el miedo. Mira a tu alrededor y dime si hay algo que te dé paz, si hay algo que esté en orden. En verdad es un conflicto tras día, uno tras otro. El otro día estaba viendo una noticia de la televisión sobre cómo los ancianos hoy en día tienen miedo de salir de sus casas y deben encerrarse en sus apartamentos durante meses por temor a ser asaltados, heridos o asesinados si salen de su puerta. Como saben, las cosas han llegado a tal punto que los policías deben viajar en los autobuses y trenes de nuestra ciudad o en nuestro país para proteger a las personas del peligro. Pero a veces los mismos policías están inmiscuidos en el crimen. El crimen ha aumentado hasta tal punto que la gente tiene miedo de caminar por las calles. Yo tuve la fortuna de vivir en una época donde aún pequeño podíamos andar en las calles, en los llanos, aún en la noche, no teníamos miedo, la verdad. Había cierta precaución, cierto temor necesario, pero no el terror del día de hoy. Siempre me sorprende que alguien realmente piense que hemos logrado algún progreso en la solución de los problemas básicos de la humanidad en todos estos 2000 años que han transcurrido. Casi siento la tentación de reírme a carcajadas cuando alguien me habla del gran progreso que como seres humanos hemos logrado cuando todavía estamos trabajando en los mismos problemas con los que trabajaron hace 2000 años. Las películas de nuestros días reflejan la inquietud que hay en el corazón de las personas. Películas que realmente solamente lo que desean es distraer o incrementar el tormento. Mientras vemos cada día que nuestros gobiernos pues están haciendo su trabajo, pero en realidad no entiendo qué tipo de trabajo, porque el poder corrompe, y lo hemos visto a través de los siglos. No ha habido nada sano en todos los siglos que han transcurrido, donde ha habido gobiernos que están al frente de las necesidades de un país. La primera palabra del ángel a los pastores en el campo fue: no temáis. O sea, estamos llenos de temor, sí, pero cuando sabemos que hay esta buena noticia, ese temor se disipa y se convierte en alegría. No creo que nos lleguen noticias más importantes que ese anuncio de que Cristo vino a la tierra, que vino, se hizo carne. Se les ocurrió, como el ángel continuó diciendo, porque un Salvador nació en Belén. Empezó diciendo eso y además dijo: Él es el Salvador, Él es un libertador. Debido a la presencia de un libertador, no debes tener miedo alguno. Tú y yo sabemos con qué frecuencia establecemos el paralelo entre la venida de Jesús como un bebé en Belén y la venida de Jesús al corazón humano. Incluso nuestros himnos, nuestros villancicos hacen esto. El tercer verso de pequeña ciudad de Belén, o como se llama también, aldehuela, o pueblecito de Belén, dice: cuán silenciosamente se da el maravilloso regalo. De modo que Dios impacta a los corazones humanos las bendiciones de su cielo. Ningún oído podrá oír su venida, pero en este mundo de pecado, donde las almas mansas todavía lo recibirán, entra el amado Cristo. Cada temporada navideña nos recordamos que no es suficiente que Cristo haya nacido en Belén hace 2000 años. Lo que realmente cuenta es que Cristo nazca en el corazón humano. Tu Belén es cuando Cristo vino a ti y cuando nació en tu corazón. Y ese es el notable paralelo el que constituye la buena nueva del cristianismo el día de hoy. Que Jesús puede nacer en nosotros con tanta certeza como nació en Belén. Por lo tanto, para nosotros
el ángel se pone de pie para hacer su anuncio de bienvenida. No temas, no temas, porque hoy te ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. No temas, aparece en la Biblia exactamente en una versión 365 veces. ¿Alguna vez te preguntaste por qué? ¿Te has preguntado alguna vez por qué no debemos temer? La razón es que se ha presentado un Salvador, un libertador, un Salvador, uno que es adecuado para liberarnos de cualquier amenaza y peligro en cualquier situación. Por eso se les dijo a los pastores que no tuvieran miedo. No importaba lo que hiciera Herodes o los romanos o lo que las mentes inteligentes y manipuladoras de los hombres intentaran poner en movimiento. Había un libertador, un Salvador entre ellos. Había llegado un Redentor que cambiaría la situación y la usaría para su propia gloria y los haría pasar. Por tanto, el anuncio del ángel fue: no temas. Ahora, algunos de ustedes vieron una ilustración bastante dramática de esta última semana de noticias. Vieron la dramatización de cosas terribles a través de la televisión, a través de internet, cosas que están pasando en los pueblos del sur, principalmente. Crímenes masivos, una fiesta inocente se convierte en un lugar sanguinario. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué pasa por la mente de las personas? ¿Qué es lo que sucede? En realidad el hombre es, pues desde un punto de vista completamente, vamos a llamarle estricto, el hombre es malo desde su nacimiento. Malo desde su nacimiento, corrupto desde su nacimiento. ¿Por qué? Porque traemos esa naturaleza desde Adán. Entonces basta que tengamos la oportunidad para hacer el mal, para ver lo que somos capaces de hacer, porque traemos ya la maldad en nuestro interior. No es una maldad enseñada, es una maldad heredada, que todo traemos en nuestros genes. Entonces, en realidad, la presencia de Jesús en nuestras vidas, como cristianos ahora, porque de pecadores nos convertimos en cristianos, la identidad principal o lo que nos identifica principalmente es la ausencia de miedo y la presencia de alegría en su lugar. O sea, en lugar de miedo hay alegría, hay gozo, a pesar de todo. Por eso dice el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Porque lo que se ve no nos alienta, lo que se ve no nos da esperanza. De eso se trata. Y no pretende ser una experiencia de una vez por todas. Sé que muchos de nosotros miramos hacia atrás al momento de nuestra conversión como un gran momento inolvidable de alegría. Nunca pensamos que hubiese tanta alegría. Teníamos una sensación de libertad, una sensación de liberación, pero esto pretende ser un proceso continuo. No enfrentamos situaciones peligrosas y aterradoras solo una o dos veces en la vida. Nos enfrentamos a ellos todos los días. Cada vez que algo infunde terror en el corazón o nos agarra con la mano fría del miedo, cada vez que estamos ansiosos, preocupados y cansados, cada vez que algo parece amenazarnos a nosotros o a nuestros seres queridos, es un momento de peligro. Y para ese momento tenemos un Salvador, un libertador. Este Señor no es alguien que conoció la derrota algún día, porque aún con su muerte venció. Por lo tanto, la palabra continua de Dios para nosotros que tenemos tal libertador es: no temas, no temas. En el amor ya no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Por eso, la principal marca del cristiano debe ser la ausencia de temor y la presencia de alegría. A menudo hemos citado la descripción de un cristiano como alguien que es completamente intrépido, continuamente alegre y constantemente en problemas. Ahora, ¿cómo encaja eso?
Bueno, no se trata de una experiencia única, sino continua, día a día. Es esa presencia de alegría y ausencia de miedo lo que marca nuestro cristianismo genuino y demuestra que realmente somos lo que decimos ser. Creo que esto es lo que muchas veces falta en nuestros esfuerzos evangelísticos del día de hoy, cuando estamos compartiendo la palabra. No estoy en contra de muchos de los movimientos que intentan contar la gran historia del cristianismo de diversas formas y medios. Pero les digo esto, ninguno de estos movimientos o métodos significará nada a menos que estén respaldados por una vida que tenga esta marca de un cristianismo genuino, la presencia de alegría y la ausencia de miedo. Pablo dijo en Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, esa debe ser la marca de todo cristiano. Ese mismo sentido de ser libre, de ser entregado, porque el libertador está presente. Y cuando lo miramos, no mientras buscamos el sentimiento o el gozo, sino cuando nos concentramos en el Salvador, mientras recordamos quién es Él, qué vino a hacer y qué puede hacer, entonces descubriremos de nuevo ese mismo maravilloso cumplimiento del anuncio del ángel. No debemos tener miedo. Y habrá en nuestros corazones y rostros una sensación de gozo continuo. Friedrich Nietzsche, el filósofo ateo alemán, hizo un día esta hosca observación a algún cristiano. Si quieres que crea en tu Redentor, le dijo, entonces tienes que lucir mucho más redimido. Eso es cierto, ¿no? Un pastor había hablado sobre la base de la felicidad del cristiano. Dijo que la Navidad era una época de felicidad, pero que la Navidad no es lo que nos hace felices. Y si toda su familia está reunida a su alrededor en Navidad, dijo, la presencia de todos sus seres queridos le da alegría en su corazón. Pero si esa es la única base de su alegría, ¿qué sucede si se llevan a uno de esos seres queridos? ¿Permanecerá tu felicidad? Un creyente llamado Bill, que estaba escuchando esto, dijo que no pensó mucho en eso en ese momento, aunque el pensamiento permaneció en su mente, cuando su suegro, que era tan querido para él como su propio padre, fue secuestrado repentinamente esa semana. Y Bill dijo, bueno, se llevaron al ser querido, pero la felicidad aún permanece. Lo que pasa es que nuestro gozo no proviene de las circunstancias. Ese es lo que quiero hacer énfasis. Damos la bienvenida a las circunstancias felices y le damos gracias a Dios por ellas. Pero si pudiéramos ver cómo serían nuestras vidas sin Jesucristo, por un solo momento, nunca dejaríamos de alabar a Dios por cada bendición que llega a nuestras vidas. Todo proviene de sus manos amorosas y llenas de gracia. Pero, ¿y si los seres queridos se hubieran ido? ¿Quedaría la felicidad? No importa cuál sea la prueba. La promesa de este versículo es que tenemos un Salvador, un libertador genuino, especialmente perfilado para manejar ese problema. Un Salvador que siempre está con nosotros. Si recordamos eso y lo miramos, Él nos guiará. Él no promete eliminar el problema, pero dice que nos ayudará a resolverlo. Él nos fortalecerá para enfrentarlo y nos dará valor, paz y alegría en medio de Él. Por tanto, la promesa del ángel fue, no temáis, porque os traigo buenas noticias de gran gozo que será para todo el pueblo. Que hoy en el pueblo de David un Salvador les ha nacido. Él es Cristo el Señor. Y esto es lo que debe significar la Navidad para nosotros. Y todos los días del año que tenemos por delante serán cumplidos por el hecho de que tenemos en medio de nosotros y en nuestro corazón, si hemos llegado a conocerlo, a un Salvador, un libertador, un Salvador, a Cristo el Señor, entonces seremos muy felices
a pesar de las condiciones del mundo o en medio de las condiciones del mundo. Se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ningún evento ni circunstancia puede entrar en nuestras vidas que sea más de lo que Él puede manejar, más de lo que Él puede hacernos atravesar. Y ese conocimiento lo que da paz al corazón y alegra el semblante. Ahora, en medio de toda esta introducción, podemos decir, ¿cómo es posible que a Jesús todavía se le desprecie cuando es la única esperanza para el mundo en las condiciones temibles en que se encuentra? Verdaderamente está hecho un caos. No hay rincón del planeta que esté sano. Todo habla de angustia, de temores. Aún aquellos lugares donde reinaba la paz desde un punto de vista democrático, no hay paz. En realidad, no hay paz, ni la habrá, porque en realidad el mundo no tiene paz. Jesús mismo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, yo os lo doy. Por eso Jesús es llamado el príncipe de paz. La pregunta aquí sería, ¿por qué razón se le desprecia? ¿Qué tiene Jesús que no se le quiera ni siquiera admitir que nos hable? ¿O qué tenemos nosotros que ni siquiera podemos otorgarle el beneficio de la duda? Para que Él hable, para que Él nos enseñe, para que Él diga. Ya una vez que Él hable, una vez que Él nos enseñe, entonces sabremos de tomar decisiones. Pero ni siquiera queremos que nos hable. No queremos la Biblia, no queremos al predicador, no queremos nada que tenga que ver con todo esto. ¿De dónde salió eso? Bueno, de la esencia del humano, ¿no? Es esencialmente malo. Entonces, la Biblia nos dice proféticamente que Jesucristo habría de ser despreciado y desechado de entre los hombres. Varón de dolores, quebrantado, ¿no? Todo esto fue escrito unos 750 años antes de Cristo, antes de este cumplimiento. Y todo esto estaba escrito. El lugar de su nacimiento, de una mujer virgen, cómo iba a ser maltratado, cómo iba a quedar prácticamente sin atractivo de tanto daño que le hicieron. Pero apenas estaba profetizando. De esta manera se va a tratar al Mesías prometido, al que viene, al Cristo, al Redentor. Entonces, empezando, ustedes conocen la historia. María y José estaban en un pueblo para cumplir con ciertas leyes, obligados por el gobierno. Y en ese momento se halló que ella ya estaba a punto de dar a luz. Estaba a punto del alumbramiento de su bebé que estaba en su vientre. Ese bebé que realmente es Jesús, no tiene relación con el hombre, sino que vino de una forma sobrenatural y se posó en el cuerpo de una mujer virgen llamada María. José no tenía por qué hacer nada ahí con ella, pero en realidad debemos ver los detalles del carácter de José, porque él, cuando supo que su novia estaba embarazada, en realidad no habían consumado ellos su matrimonio. ¿Por qué? Por causa de la tradición de que había que guardarse un año con todo y que hayan firmado desposorios. Entonces se halló que estaba embarazada. Se le notó, vaya, y José se dio cuenta. Pero la cuestión es que María, dice la palabra, todo lo guardó en su corazón, no lo dijo a nadie, no se lo dijo a su novio, a su esposo. ¿Por qué creen ustedes? Sencillamente porque no le iba a creer. Porque es un ser humano como cualquier otro. No le iba a creer que aquello que ella tenía era algo sobrenatural y que venía del cielo y que el Espíritu Santo lo hizo en ella.
no le iba a creer, por supuesto, cosa que sucedió, no le creyó. Entonces él, como la amaba, la quiso dejar, dice la palabra, discretamente. No quiso denunciarla ante la ley para que ella recibiese un justo castigo, presumiblemente por haber cometido adulterio. Pero realmente no cometió adulterio. Simplemente ella guardó silencio de aquel acontecimiento sobrenatural que solamente obedeció, el Señor hizo lo que hizo con ella, y entonces cuando estaba por dejarla, José, y entregar cartas de divorcio, en eso es cuando el mismo Señor habló con José y le dijo, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Y desde aquella hora, dice la palabra, él la recibió en su casa, pero no la conoció, o sea, no tuvo nada de relaciones con ella hasta que nació el niño. O sea, todo esto está escrito en la palabra. Y es lo que dice el Señor. Ignoráis. Dice, te equivocas porque ignoras las Sagradas Escrituras y su poder. Tenemos que entender que todo esto es natural y también sobrenatural. Lo sobrenatural no es fácil aceptar en una mente natural porque le parece locura. Esto que estoy hablando y esto que estamos leyendo aquí en la Sagrada Escritura es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es vida. Y esto es lo que quiero comunicarles a ustedes, que el Señor, el despreciado, vino a tocar el corazón tuyo en esta mañana. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese Jesús, ese niño que nació en Belén, es un niño que nos lleva inmediatamente a pensar en la resurrección, porque Cristo vino a morirse por ti y por mí. Ese bebé hermoso que acababa de nacer, que ahí estaba acostado en un pesebre, humildemente, Él es el Salvador de los pecadores, Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, es más, Él es el Creador, el Verbo, el Logos. Él es la palabra viviente de Dios para el ser humano. Por alguna razón hay un rechazo natural, pero todo aquel que está afligido, los peores seres humanos de la sociedad, son los primeros en dar el paso hacia el ofrecimiento del Señor Jesús, que Él mismo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él mismo nos dice que llevemos su yugo, porque su yugo es fácil, es ligera su carga, pero primeramente le entregamos el nuestro a Él, el pecado, ese gran costal de pecados acumulados a través de los años de nuestra existencia. Ese fue el regalo que le dimos al Señor, nuestros pecados. Y Él, a cambio, nos regaló la eterna redención, el perdón total que vino por medio de su sacrificio en la cruz de Calvario. Por lo tanto, la alegría viene inmediatamente. Es algo muy difícil de explicar, sino tienes que experimentarlo. Es una alegría, es un gozo más allá de que una alegría temporal. Es algo permanente, es algo extraño, porque no es algo que se fabrica de algún lado o que lo puedes obtener de algún lado. No, es por fe, es por fe. El príncipe de paz entró a tu corazón. Tú debes tener paz aunque el mundo esté revolucionado. Porque el príncipe de paz está dentro de tu corazón. Yo te invito en el nombre del Señor. Si tú quieres experimentar alegría, no solamente en esta Navidad, no solamente en esta Nochebuena con los tuyos en familia, gozando de las comidas y todo el tiempo reunidos cantando estribillos, cantando los coritos,
Todo eso es hermoso, pero la verdadera felicidad, el centro de todo, que no deja rescoldo después de la fiesta, es que Cristo entre al corazón de todos ustedes. Papá, mamá, los hijos, los suegros, los abuelos, todos, todos deben experimentar el nuevo nacimiento, el recibir a Cristo, el Salvador, como su Salvador personal. Quiero orar, pedirle al Señor su bendición para todos ustedes, para que tengan una verdadera felicidad. Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Así dice el versículo. Así que la gloria del Señor viene a tu corazón a iluminar esa densa oscuridad hecha por el pecado, de la indiferencia, de la frialdad, que ni siquiera te das la oportunidad de experimentar algo maravilloso que muchos pecadores ya lo experimentamos desde hace muchos años. Vamos a orar. Señor bendito, te damos gracias porque tú tienes la autoridad en el cielo y en la tierra. Nada, ningún evento, ninguna circunstancia en torno nuestro pasará si tú no lo sancionas. Es por esto que confiamos nuestra vida a ti totalmente, Señor, porque no hay lugar seguro en este planeta. Tú dijiste, Señor, que vengamos a ti para tener paz. Así que, Señor, yo quiero tu paz y mis amigos seguramente lo quieren. No la paz que el mundo ofrece, sino la paz que tú ofreces como príncipe de paz. Despídenos en paz, Señor, y danos el gozo de tener una verdadera felicidad, llena de gozo, llena de felicidad y sobre todo de haber tomado la decisión de pedirte que reine en nuestro corazón y nuestro hogar. En el nombre del Señor, te damos gracias, Dios Santo, por todo lo que has hecho, por haber hecho nacer a tu Hijo Jesús en ese pueblito pequeño que nadie toma en cuenta, Belén de Efrata. En aquel lugar nació el que hoy es nuestro Salvador. Bendito sea tu nombre, alabado sea, Señor, y te pido tu bendición para todos los que tomaron la decisión de entregarle la vida a Cristo Jesús. Que ellos experimenten esta felicidad que hemos compartido el día de hoy. Amén. Que Dios les bendiga y que tengan una verdadera feliz Navidad. Todos en torno a la mesa, al árbol, lo que tengan ahí preparado, que sea una dicha enorme. Yo sé que algunos de ustedes tienen familiares en los hospitales. Otros perdieron hace poco a algún familiar. Pero aún así, con todo eso, Jesús, el príncipe de paz, nos produce felicidad al haber venido no solamente a este mundo, sino a nuestro propio corazón. No tengas temor. El Señor está contigo. Hasta luego.